La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay presenta El Radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Conducen Celsa Pereira y JJ Pérez. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos televidentes de PDS Digital? Aquí desde Sajonia, transmitiendo ya, esto es el radar de la AMJP, 29 grados la temperatura de este martes 11 de julio del 2023. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo están, queridas? Le enviamos un saludo especial al presidente de la AMJP, al doctor Ángel Coene, a los miembros de su comisión directiva, comité ejecutivo. Arrancamos ya este programa, ya enseguidita vienen los otros invitados. Ya estamos en compañía de Matthew, de Candela, de... ¿cómo se llama la otra compañerita? Natalia, ¿verdad? Natalia, están todos acá en producción. Estamos todos arrancando ya el radar de la AMJP. Y estamos ya también en compañía del juez de paz de Capiatá, el doctor Blas Figueredo Miranda. Muy, pero muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, Celsa. Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo la transmisión por las diferentes plataformas. Para mí es siempre un honor y un privilegio estar aquí para compartir con la audiencia mayoritaria de PDS Digital esta programación, este proyecto que forma parte de uno de los ejes de trabajo del presidente, el doctor Daniel Coene, que aprovecho el momento para felicitarle por los 34 años de ejercicio dentro de la magistratura que se ha celebrado esta semana. Sí, así mismo es. Felicitaciones al doctor Coene por la proficua labor que viene ejerciendo, 34 años, imagínate, yo creo que dentro de poco ya él va a estar jubilado y realmente una labor, yo hace años conozco, como él siempre dice, comenzó siendo ascensorista en el IPS, Instituto de Previsión Social, y de ahí ascendió y es uno de los mejores camaristas ahora aquí como magistrado y varias veces presidente de esta prestigiosa entidad, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Totalmente. Y para festejar eso, la Judicatura de Paz, como saben, tiene este espacio, o sea que tenemos este espacio una vez al mes. Generalmente hoy es el espacio de usted, doctor. Yo un ratito nomás me estoy metiendo en tu espacio y entonces, después ya... Justamente en esa temática vamos a trabajar enseguida con el compañero Marcelo Centeno, que es una persona muy conocedora del área y materia laboral. Y hago este comentario porque justamente el doctor Coene forma parte del Tribunal de Apelación Laboral acá de la capital. Entonces, la propuesta... Donde hay mucha tarea, ¿verdad? Sí, totalmente. Y por eso justamente en la semana, o sea que el mes pasado estuvimos con el área penal, justamente con el doctor Miguel Pereira, juez de paz de Ñembú. Hoy vamos a compartir también una de las facetas que tiene la Judicatura de Paz, que es trabajar en materia laboral. Siempre escuchamos que existe carga, valga la redundancia, laboral, y esta judicatura también tiene esa competencia. Con Marcelo Centeno, que está llegando justamente de la oficina, es importante recalcar eso, que compartimos este espacio que es muy importante para nosotros y en especial para todos los colegas, puesto que aquí tenemos la posibilidad de dar un mensaje o de intervenir con la sociedad en general y con la jurídica en particular, para hacer llegar las inquietudes y también para demostrar cuál es la actividad que realizamos como jueces de paz. Entonces, agradezco siempre la oportunidad que nos brindan y estamos aquí para el efecto. Así es, doctor. Y bueno, el tema de ustedes hoy será la Judicatura de Paz en materia laboral. Sí, totalmente. La Judicatura de Paz, y esto es muy interesante porque desde el año 1981
con la entrada en vigencia del Código de Organización Judicial, tiene competencia en materia laboral. Y hasta el 2018 no se tenía mucha, digamos, participación por el monto que no era de gran importancia, porque era hasta 100 jornales. Pero a partir del 3 de julio, o sea que la semana pasada, cumplimos 5 años de vigencia con la ley 6.059, que realmente, con las luces y sombras que tiene, brindó ese espacio de transformación tanto cualitativa como cuantitativa en la competencia de la Judicatura de Paz. Y el área que hoy vamos a trabajar, materia laboral, es muy importante porque hoy estamos con casi 31 millones de guaraníes como monto máximo de competencia de la Judicatura de Paz, y es por eso, digamos, la importancia y la pertinencia de trabajar en un ámbito que justamente la radio estaba compartiendo en esta semana y la semana pasada, todas las dificultades que en general se tiene dentro de la Administración de Justicia, y que también forma parte de la Judicatura de Paz como estamento para el efecto. Entonces, es la propuesta. Como yo siempre digo, este saludo especial para los colegas socios de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, que es un espacio abierto que está disponible, que la dirección actual, la comisión directiva en este periodo que va desde el 2021 hasta el 2024, con la persona de su presidente, el doctor Coene, también con los vicepresidentes, los doctores Roberto Zacarías, José González y todos los de la comisión directiva, nos brinda el espacio para que de alguna u otra manera se pueda hacer llegar las inquietudes y el trabajo que tiene la Judicatura de Paz. Entonces, es en ese contexto que estamos aquí para fortalecer y afianzar este proyecto, que es de lo que decimos en la universidad, de extensión universitaria. O sea, la Judicatura de Paz hace una extensión para la comunidad, insisto, en general, la sociedad en general, pero en particular a la comunidad jurídica, que son los usuarios del sistema que la administración está, según la Constitución Nacional, encargada del Poder Judicial. Qué bueno, doctor. Bueno, entonces enseguidita esperamos ya al doctor Centeno, que ya estará llegando también. Juan José Pérez también ya enseguidita va a llegar. Y antes, doctor, si me permitís, quiero dar algunas informaciones que tengo aquí en la mesa de trabajo. Es una invitación al 5º taller de construcción participativa Nuestros Bosques, Plan Nacional de Restauración Forestal en respuesta al Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra 2017 a 2020. Esto será el viernes 21 de julio de 9 a 17 horas en el Instituto del Banco Central del Paraguay. Organiza Infona, Instituto Forestal Nacional, y el Instituto, Ka'awu Ñangarekora es en nuestro dulce idioma guaraní. Entonces, esto va a ser el 21 de este mes en el Instituto del Banco Central del Paraguay, Federación Rusa 1767 y Augusto Roa Basto, Portón 58. Las personas que quieran confirmar asistencia pueden escribir al WhatsApp 0985-640-756. Bueno, tenemos también otra actividad muy importante. Esto es una actividad de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Ya el año pasado también se realizó esta misma actividad, gran colecta solidaria por el Día del Niño. Candela, no sé si tenés eso ahí para poner un poco en... Gran colecta solidaria por el Día del Niño. ¿Te sumás? Podés colaborar con ropas, juguetes, útiles escolares, alimentos no perecederos y todo lo que tengas para dar con mucho cariño. A veces en nuestra casa tenemos cosas que ya no usamos, puede ser juguete, ropa de los chicos, que ya no se usa y se puede donar acá en la sede central de la Asociación de Magistrados. Sé parte de esta noble causa.
No todo está perdido cuando podemos ver en el rostro de un niño su mágica sonrisa. Entonces estaremos recibiendo las donaciones hasta el lunes 14 de agosto en la sede central de la AMJP de la Conquista 1415 entre Capitán Win y Avenida Carlos Antonio López Sajonia. Contactos 021-425-100 y el 0982-418-320. Así que esta es una actividad muy interesante que está desarrollando la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Se llega el Día del Niño. Entonces, en ese marco vamos a hacer esto, doctor. Sí, siempre es importante fortalecer estos vínculos y en especial para dar apoyo, soporte a las personas que tuvieron la, digamos, situación de obtener menos recursos que cualquiera. Entonces, siempre cuando uno da, recibe. Un principio básico de la vida es dar para recibir. Entonces, la solidaridad, que es un factor importante que forma parte de la característica del ser humano. Nosotros desde la asociación fortalecemos, afianzamos e inculcamos eso entre los colegas y, ¿por qué no?, entre las personas que forman parte de nuestra comunidad. Y ahí la Judicatura de Paz nuevamente tiene un factor muy importante porque es el estamento judicial que está más cerca. Ustedes tienen muchas historias, ¿verdad?, con totalmente, los niños, digamos, vulnerables en las comunidades, doctor. Sí, es la Judicatura que tiene el rostro humano, es la Judicatura que está más cerca de la población, es la Judicatura que interviene de una manera directa para dar una respuesta efectiva, la primera respuesta, la primera forma de satisfacer las necesidades que tiene la comunidad, ya sea en el ámbito jurisdiccional y también, ¿por qué no?, en otras cuestiones que hace al desenvolvimiento normal de nuestra sociedad. Bueno, y hablando un poco de la parte educativa, también quiero informar algo. El doctor Gonzalo Sosa Nicoli organiza con el Centro Internacional de Estudios Judiciales un diplomado gratuito en Derecho Administrativo que se desarrollará los días 26 y 27 de julio próximo de 13 a 17 horas en el Salón Serafina Dávalos de Asunción, en la modalidad presencial. Este evento es totalmente gratuito y contará con disertantes de primer nivel, destacados docentes del fuero contencioso administrativo como Pablo González Maldonado, Pablo Seis, Rolando Díaz, María Elena Acevedo, Pierina Osuna, Enrique Sosa, Marco Caballero Giret y Alex Almada. En la oportunidad, los expertos abordarán temas relacionados a la competencia del fuero contencioso administrativo, marco de los contratos públicos, derecho de la competencia, regulación y supervisión del sistema financiero paraguayo, la buena administración y la tutela de los derechos del usuario, sumarios administrativos, administración tributaria y el sistema disciplinario de la Corte Suprema de Justicia. Así que este interesante curso. Para más informes, los interesados pueden comunicarse al 021-481-402. Bueno, y hablando un poco de todo lo que tiene que ver con capacitación, nuestra Secretaría de Capacitación también, que sigue brindando varios cursos, doctor, de la ASO de Magistrados. Sí, la Secretaría, con la coordinación del querido amigo doctor Florentín, de hecho, hace 15 días se hizo el lanzamiento de una actividad en conjunto con la Universidad de Corrientes para el ámbito penal, y se tiene varias actividades, varias tareas. Entre ellas se resalta lo que se realizó en este primer semestre como el apoyo a los colegas que estaban en proceso de confirmación, dando un apoyo interesante en la parte académica sobre los conocimientos específicos para el examen del Consejo de la Magistratura, y entre otras actividades que siempre están siendo fortalecidas desde esta Secretaría, que funciona siempre para tratar de afianzar
puntualizar y focalizar algunos temas que son de la práctica cotidiana de cualquier magistrado. Bien, doctor. Y antes de irnos ya a una pausa, comentarnos un poquitito. Estuviste en el evento en la Quinta del Luque donde se le homenajeó al doctor Gustavo Santander, al ministro. Sí, sí. Nuestro past president. Sí, nos cupo la oportunidad de compartir con el ex juez de paz. El doctor Santander tiene esa característica muy interesante que empezó como juez de paz en la ciudad de Areguá, luego juez de primera instancia, miembro del Tribunal de Apelación y actualmente Su Excelencia el Ministro está en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Judicatura de Paz tiene siempre ese vínculo con él, y el próximo 29 también tenemos una pequeña actividad que le estamos organizando, agasajando como ex juez de paz a Claro, Su porque Excelencia. uno nunca olvida sus inicios, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, aprovecho este espacio también para invitar y compartir con el doctor en San Lorenzo. El próximo 29, día previo al Día de la Amistad, que nosotros los jueces de paz tenemos esa característica de siempre trabajar en armonía, en forma conjunta y siempre con mucha solidaridad. Sábado 29. Sí. Y el 28 es mi cumpleaños. Felicidades. Bueno, nos vamos a una breve pausa, ya enseguidita volvemos. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí a través de PDS Digital para compartir el radar de la AMJP en este día muy especial para nosotros. Yo me siento parte del equipo, ya acá le veo a Jota, un saludo. Tenemos la presencia del distinguido colega Marcelo Centeno, como muchos, casi en un 100% de los colegas que están ejerciendo la magistratura de la Judicatura de Paz, una especialidad en algún área tiene. Aquí Marcelo es especialista en varias y una de ellas es el ámbito laboral. Miembro de la Oficina Técnica de la Corte Suprema de Justicia para la Judicatura de Paz, juez de paz de la ciudad de Itagua, un querido amigo, una persona que siempre apoya, colabora con los colegas. Yo sé que aquellos que están mirando y viendo el programa enseguida se van a comunicar para confirmar lo que estoy alegando. Entonces, querido Marce, un placer tenerte aquí. Este es el espacio que la AMJP, a través de su presidencia, el doctor Cohen, y la comisión directiva, brinda para todos sus asociados y hoy en particular para nuestro estamento. Bienvenido. Muchas gracias, Blas. Agradezco la invitación tanto acá del colega Blas, así como de la producción de la radio, de los miembros de la ASO. Y nada, estamos aquí para compartir un poco los conocimientos que se tenga sobre la Judicatura de Paz. Gracias, Marcelo. Un ratito. ¿Hay alguna situación? ¿Me escuchan bien? ¿Sale bien? Perfecto. Ahí está el doctor, el presidente. Querido presidente, ¿cómo estás? Aquí te saluda Blas, estamos con Marcelo. ¿Cómo están, presidente? Hola, mi querido Blas. Marcelo, un placer estar con usted y un lujo verdaderamente, porque yo conozco de las buenas intenciones que siempre han tenido ustedes con la magistratura y la justicia en general, y por sobre todas las cosas, Blas, a vos, porque las veces que se te llama estás puesto para el servicio a los socios, porque esto es un servicio a los socios, gremialismo, un servicio. Y muy contento porque Marcelo, que prácticamente es como un pariente mío, esta es la verdad, porque ahora está su padre, que es un amigo de años, que es el padrino de mi hijo, pero más todavía estoy contento porque todo el mundo te recuerda con cariño, Marcelo, y por el trabajo que estás haciendo desde tu nombramiento. Así que esas son las satisfacciones que da el gremialismo. Tenemos muchos cuestionamientos a veces, otras veces nos felicitan. Estamos en constante y permanente lucha por reivindicaciones. Creo que todos estamos en ese mismo barco. Y decirle que estas son las cosas que estamos dejando. Estas son las cosas que dejamos porque la gente toma la bandera de la asociación. Se formaron coordinadoras,
a ese respecto otras asociaciones. Y para nosotros es una satisfacción inmensa, mi querido Blas, y Marcelo, para vos también. Y ojalá que tu padre me esté escuchando. Ha sido una satisfacción una dicha en la vida conocerla a tu papá. Gracias, presidente. La verdad, así como está mencionando, somos como familia nosotros. Yo le conozco al presidente desde que tengo uso de razón, así que no lo veo lo tanto como desde el punto de vista de la magistratura, sino más como un familiar. Entonces, sí, el afecto es mutuo y nada, estamos tratando de colaborar siempre en lo que se pueda y estamos dando nuestros primeros pasos en la magistratura y nada, estamos para ayudar en lo que se pueda y compartir los conocimientos que uno tenga con los colegas y también con el gremialismo. Presidente, hoy cuando hablamos para producir el programa de hoy, surge la judicatura de paz en el ámbito laboral por dos motivos. Uno, por usted que ha cumplido 34 años en la función en esta semana, además de ser una persona con mucha trayectoria en el ámbito gremial, también en el ámbito jurídico, y también para, de esta manera, a través de Marcelo, agasajar al doctor Centeno, que se ha jubilado. Tuvo el privilegio y la gracia de Dios de llegar a la jubilación como magistrado. Es una persona excelente, una institución dentro de lo que es materia laboral. Entonces, es el tema que hoy vamos a abordar desde la perspectiva de la Judicatura de Paz. Ojalá Blas puedas tener una nota con Julio, ¿verdad? Con Marcelo habla todo el día, pero con Julio es muy difícil. Él es un poco Así más que, tímido, más reservado. Ahí, no, pero yo creo que ahora está más relajado, ¿verdad? Así que por ahí sugiero, ¿verdad? Porque no tuve tiempo hoy y esto es importante también a la audiencia, ¿verdad? No tuve tiempo hoy de tener en cuenta ninguna gestión de la asociación, porque estamos, para que vos sepas, ya que estamos tocando el ámbito laboral, desde el lunes se implementa el expediente electrónico en el Tribunal de Apelación, en los tribunales de apelación en lo laboral, primera sala y segunda sala. Y estamos en un curso rápido de lo relacionado al expediente judicial, entonces estamos a full con todas estas cuestiones. Eso es importante que gracias al radar de la AMJP la gente se entere de que a partir del lunes se implementa el expediente judicial en el fuero laboral, en el fuero del tribunal, en el tribunal de apelación, en los tribunales de apelación en lo laboral de la capital. Esa es una noticia que le estoy dando ahora. Interesante, esta idea, esta política de gestión de la Corte se está expandiendo para todas las magistraturas, para toda la instancia y gracias por esa primicia, presidente. Justamente me cupo ver en la página de la Corte que tuvieron una jornada de trabajo con los ministros, el doctor Jiménez, que es el encargado de la oficina técnica en lo laboral, y con el doctor Martínez Simón, y también con miembros de la comunidad jurídica entre los colegas litigantes. O sea que estamos avanzando paso a paso con esto, que es una realidad, el tema del expediente electrónico en Paraguay. Creo que en gran parte se debe a la política de la Corte Suprema de Justicia de la agilización de los procesos. Ahora lo que nos faltaría es la implementación de mejoras en el ámbito del personal, que es lo fundamental. Por eso, quieras o no, yo reclamo en cualquier espacio esa situación. Generalmente el tema de personal capacitado para estar en los despachos es bastante difícil encontrar, más aún en el fuero laboral, que es especialísimo, un foro muy especial. Así que ojalá que tengamos suerte y que sea para beneficio del justiciable la implementación de este sistema de trabajo en los tribunales de apelación. Totalmente, yo creo que es ahí donde estamos apuntando, tanto ustedes que están con más experiencia y nosotros que nos estamos incorporando a la judicatura. Tenemos ese compromiso, esa visión y por sobre todo el ejemplo de trabajo que ustedes, solamente me permito citar tu nombre, presidente, para no crear algún otro problema, pero estamos
de la AMJP y de este espacio como el radar, tratando de proyectar con la comunidad y para la comunidad todo lo que hacemos dentro de la magistratura. Entonces, presidente, este programa, en honor a usted y al padre acá del querido Marcelo, ambos laboralistas, vamos a tratar de dar la perspectiva de la Judicatura de Paz en esta materia tan importante y tan especial de la Administración de Justicia. No, yo sé que van a hacerlo bien. Las Borgoñas son consagrados panelistas de la ASO de Magistrados, inclusive integrando paneles con ministros de la Corte Suprema de Justicia, y esta es la realidad, el momento de los jóvenes de ustedes que están iniciando, y yo creo que más aún desde la Asociación de Magistrados, nosotros este espacio lo utilizamos para expandir conocimientos por un lado. Te cuento, Blas, también para que la audiencia sepa, y también Marcelo, ¿verdad?, que después de la Defensoría se sumaron ustedes como un elemento importante para que este radar de la AMJP siga. Vamos a completar más de casi 2 años. También hemos remitido notas a otras asociaciones de la Administración de Justicia para que también utilicen este espacio, ¿verdad? También le he hablado en su oportunidad al presidente de la Asociación de Jueces, el doctor Delio Vera, también, para que pueda ejercer ese espacio, para que pueda usar este espacio para contar qué es lo que se hace en esa asociación. Así que yo creo que esta es una idea un poco loca, como decían antes la gente, ¿verdad?, pero que está dando su fruto. Así mismo, presidente, tenemos que considerar esa posibilidad de trabajar en forma fraterna, unida, eso que nos caracteriza para poder de esa manera conseguir todos los objetivos, las metas que se propone la magistratura nacional en general para el bien particular de todos. Bueno, muchas gracias, Blas, gracias Marcelo y Jota, por ahí sí. No nos comunicamos, inclusive hoy también el doctor Carlos Hermosilla estará interesado de hablar de nuestro tema, así como también creo que la doctora Mesalina Fernández está dispuesta a hablar sobre este tema, que es el ansiado reajuste salarial que estamos peleando todos los estamentos. Gracias Marcelo, gracias Blas. Un saludo, presidente. Saludos, chacho. Atento. Así tuvimos al presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, el camarista Daniel Coene, más conocido y apreciado como Cachito. Bien, después de esta introducción, y para no perder tiempo y aprovechar aquí la experiencia y la capacidad académica y pedagógica de Marcelo, que además de saber mucho, sabe expresar lo que sabe, tengo algunas propuestas para ir desarrollando y también surge de las preguntas de los colegas. Entonces, Marcelo, desde el año 1981 la Judicatura de Paz está involucrada de alguna u otra manera en materia laboral con el Código de Organización Judicial. Entonces, hoy, 2023, 5 años de la vigencia de la Ley 6059. Según tu experiencia, ¿qué podés contar, cómo podés ver y dar un bosquejo de lo que es la Judicatura de Paz y su materia y su competencia, en materia laboral? Bueno, en primer lugar es importante mencionar que la Judicatura de Paz en los últimos años ha empezado a tener más notoriedad en el ámbito del fuero laboral en atención a la Ley 6059/2018, que establece la competencia de los juzgados de paz para entender en asuntos laborales hasta el límite de los 300 jornales. No obstante, la competencia de los juzgados de paz en materia laboral, así como lo mencionó ya Blas, data ya del año 81 con la puesta en vigencia del Código de Organización Judicial. En el Código de Organización Judicial ya se estipuló que los juzgados de paz tenían competencia en asuntos laborales, pero estaba limitada esa competencia a una cuantía muy baja o escasa. Creo que era 60 jornales, si no estoy equivocado. 60 jornales. Luego, en el año 2007, a través de la Ley 3226,
esa competencia que ya existía en los juzgados de paz se incrementó, se aumentó al aumentarse la cuantía prevista en la ley y se incrementó hasta 100 jornales. Entonces los juzgados de paz podían entender en asuntos laborales que no superaran la cuantía establecida. Y finalmente con la ley 6059/2018 esa competencia fue incrementada hasta llegar a los 300 jornales, que teniendo en cuenta el último aumento del salario mínimo estamos alrededor de 30.927.000, creo. Si no 30.927.300 guaraníes. Bueno, entonces cualquier asunto laboral que tenga, cuya pretensión no supere ese monto, conforme a lo estipulado en la ley 6059/2018, es competencia de los juzgados de paz. Ahora bien, eso es desde el aspecto legal, pero sí creo que hay que poner también énfasis en el aspecto operativo de los juzgados de paz y lo que implicó este aumento de competencia. Atendiendo al monto o a la cuantía fijada en la ley 6059, los juzgados de paz empezaron a recibir un número muy importante, un número mucho mayor de juicios laborales que anteriormente no contaban. Y eso lastimosamente no se vio reflejado en la infraestructura y en los recursos humanos. Hay que recordar que el proceso laboral es un proceso tuitivo, es un proceso que busca precautelar los derechos de los trabajadores, busca darle una garantía, una protección al trabajador que se ve en una situación gravosa o con algún cierto perjuicio a causa de una ruptura en la relación laboral. Entonces, para dar eficacia a ese principio tuitivo, a esa característica tuitiva del fuero laboral, se necesita de suficiente infraestructura y además de una capacitación adecuada del funcionario, porque el proceso laboral tiene ciertas peculiaridades que lo distinguen de los otros fueros, de los otros procedimientos. Y desde mi punto de vista, ese aspecto operativo es lo que hasta hoy en día se trabajó en menor medida y necesita reforzarse ese aspecto de la Judicatura de Paz. Totalmente. La ley 6059 establece como competencia, o dice, los juzgados de paz en materia civil, comercial y laboral serán competentes para o entenderán en los asuntos hasta 300 jornales. Sí. Justamente una de las charlas y siempre lo que estamos compartiendo, cuando se plantea como una demanda por despido, o sea, cuando el actor de la demanda es el trabajador y peticiona la indemnización por algún perjuicio que le produjo ese despido injustificado, generalmente se pone la cosa reclamada y hay una cuantía, ¿verdad? No hay problema. Ahora, estábamos conversando, ¿qué pasa si es el patrón o el empleador quien ejerce la acción laboral de un despido justificado que nosotros sabemos se aplica cuando existe, o sí se tiene que aplicar cuando existe estabilidad laboral? O sea, para poder despedir con una causa, digamos, justa a un trabajador que tiene estabilidad laboral, necesariamente se necesita, valga la redundancia, una declaración judicial. Entonces ahí, según tu perspectiva y el estudio que hiciste, ¿considerás que se podría también deducir en la Judicatura de Paz esta demanda? Bueno, ahí ese es un tema muy interesante que justamente lo estuvimos debatiendo con Blas en estos días. Es lo relacionado a qué tipo de acciones laborales pueden ser analizadas y resueltas en los juzgados de paz. Por la forma en que está formulada la norma en la ley 6059, no surge una distinción muy precisa sobre cuáles son las acciones que pueden ser atendidas por los juzgados de paz en materia laboral. Simplemente contempla esa competencia en forma genérica
en los asuntos de índole laboral, civil, comercial, que no superen los 300 jornales. Entonces ahí surge la duda de si todas las acciones previstas en el proceso laboral son competencia de los juzgados de paz. Y ahí nos encontramos con algunos asuntos que ameritan un análisis más profundo. En primer lugar, respecto a las acciones de cobro de guaraníes por diversos conceptos, ya sea despido injustificado, cobro de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, etcétera, no hay mucha duda porque son acciones que tienden a percibir o que persiguen, mejor dicho, una pretensión pecuniaria. Entonces es de fácil determinación de que el juzgado de paz es competente si el reclamo no supera los 300 jornales. Pero el proceso laboral contempla otras acciones que carecen de una apreciación pecuniaria, como son, por poner un ejemplo, justamente lo que mencionó Blas, el juicio de justificación de causal de despido. El juicio de justificación de causal de despido, propiamente dicho, no tiene una apreciación económica, porque lo que se pretende con esa acción es simplemente analizar si el trabajador incurrió o no en una causal legal de despido. ¿Y cuál es la consecuencia de concluir de que el trabajador incurrió en esa causal? Que el empleador, que se puede proceder al despido justificado de ese trabajador. Entonces es una acción que carece de una apreciación económica. Entonces ahí surge la duda. Al carecer de apreciación económica, ese juicio puede ser planteado en el juzgado de paz. Y ahí hay dos interpretaciones, hay dos posturas que se manejan en la magistratura. Por un lado están los que sostienen que, teniendo en cuenta que la competencia de los juzgados de paz en materia laboral está establecida en función de la cuantía, aquellos juicios que carecen de una apreciación o de una valoración que sea cuantificable no forman parte de la competencia de los juzgados. En cambio, hay otra postura que sostiene que al carecer de un valor o de una apreciación económica, el juzgado de paz puede y es competente en ese tipo de juicios porque utilizan un criterio similar al que la Corte Suprema ha aplicado en los últimos tiempos con los juicios sucesorios. Hasta hace unos meses, la Corte Suprema entendía que los juicios sucesorios que carecían de bienes no eran competencia de los juzgados de paz. ¿Por qué? Porque no había un valor pecuniario. Sin embargo, en los últimos fallos, creo que uno solo hasta ahora, que ha dictado la Sala Civil, ha cambiado su criterio y ha establecido que, recurriendo al criterio a fortiori, si el juzgado de paz es competente para entender en juicios sucesorios hasta 300 jornales, ¿por qué no podría ser competente para entender en aquellos juicios que carecen de apreciación económica o de un valor pecuniario? Bueno, ese mismo argumento podría aplicarse en el proceso laboral y se podría sostener de que si el juzgado de paz puede entender en acciones del fuero laboral que no superen los 300 jornales, también podría atender en aquellas acciones que carezcan de algún valor o valor pecuniario o de apreciación pecuniaria. Entonces, esa es una cuestión que debe ser analizada con mayor profundidad y que debe ser estudiada porque va a traer muchas consecuencias para los juzgados de paz. Porque el juicio de justificación de causal de despido, hay que recordar que es un juicio que se promueve para aquellos trabajadores que gozan de estabilidad especial. Si el trabajador no tiene estabilidad especial, no existe una obligación legal de justificar a través de un juicio la causal. Entonces, los juicios, como la mayoría sabrá, los trabajadores con estabilidad especial son aquellos que superan los 10 años de antigüedad. Entonces, son relaciones laborales ya de larga data donde las consecuencias de la declaración de concluir que el trabajador incurrió en una causal de despido son mucho más importantes para la conclusión de esa relación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Personalmente no tengo todavía una postura bien concreta sobre el tema, pero sí es algo que hay que analizarlo y que hay que estudiarlo con mayor profundidad. Totalmente.
Yo creo que si no existe la, digamos, cuantificación del monto, porque si bien, así como explicaste, es una situación que se plantea cuando se tiene la estabilidad especial, existen derechos que son irrenunciables. Eso es lo que estamos hablando ayer, ¿verdad? Que si esos derechos que el actor de la demanda, porque hay que considerar, y es una postura armónica de la Corte, que la cuantía se establece por la pretensión de la parte actora. Entonces, si la parte actora dice, bueno, él le vamos a despedir con justificación, pero le corresponde estos rubros. Y si esos rubros no superan los 300 jornales, podría ser competencia de la Judicatura de Paz, ¿verdad? Es una, digo, una cuantificación que tampoco es necesaria porque nadie está obligado a declarar en su contra. Lo que acabo de mencionar es muy importante porque hay que aclarar lo siguiente. Supongamos un empleador que inicia el juicio de justificación. El empleador inicia el juicio de justificación y ofrece pagar, supongamos, el aguinaldo proporcional, que, como sabrán, el aguinaldo se debe en todas las circunstancias, sea el despido justificado o injustificado, el aguinaldo proporcional debe ser abonado. Entonces, si partimos de esa postura de que el aguinaldo proporcional es una obligación que debe ser abonada por el empleador, independientemente al resultado del juicio de justificación de causal de despido, entonces realmente podemos vincular esa obligación a la acción de justificación, porque indistintamente, ya sea que el juicio sea procedente o improcedente, ese rubro tendrá que ser abonado. Lo mismo pasa con las vacaciones causadas o con los salarios adeudados. No están condicionados, mejor dicho, la obligación no está condicionada o supeditada a que la acción de justificación sea procedente o improcedente. Esos rubros van a tener que ser abonados por el empleador en cualquiera de las circunstancias. Entonces, si el juicio de justificación no es condición para dar cumplimiento al pago de esas obligaciones, ¿por qué debería ser considerado como una parte integrante de la pretensión del juicio de justificación? Ya que de todas maneras esa obligación existe. Totalmente. Y bueno, entonces yo también creo que se podría aplicar el criterio anterior, que era el restrictivo correctivo, donde la Judicatura de Paz, aprovechando el ejemplo que dio Marcelo, era competente en las sucesiones con bienes hasta 300 jornales. Entonces hoy es con pretensiones que exista, ¿verdad? O sea, que sean... Y además, también podemos agregar que si la Judicatura de Paz es competente cuando existe un valor, cuando el trabajador es el que acciona, estamos también dando cumplimiento a los artículos que hacen que cualquier caso de duda es a favor del trabajador. Entonces, y si es el empleador quien promueve, esos principios rectores no operan, porque hay una duda razonable. Claro. Entonces sería primera instancia, salvo alguien que nos demuestre con mayores argumentos competentes para el juicio de despido con causa. Así mismo. Yo considero que para evitar justamente esta duda, en algún momento se tendría que plantear que sean bien específicas cuáles son las acciones en las cuales el juzgado de paz es competente, puede intervenir. Porque, como sabrán, el fuero laboral no solamente es competente para entender en juicios relacionados al contrato de trabajo, también es competente para entender en cuestiones sindicales, en cuestiones relacionadas a la representación sindical, a los contratos colectivos de trabajo. Entonces, ese tipo de acciones, a mi entender, sí yo creo que deben permanecer dentro del ámbito de los juzgados de primera instancia, porque son cuestiones mucho más complejas y que ameritan una discusión mucho más profunda dentro de un proceso ordinario. Entonces, si bien es cierto el procedimiento es el mismo, tanto en la Judicatura de Paz como en el juzgado de primera instancia, atendiendo a la naturaleza de esas cuestiones, las cuestiones sindicales, las cuestiones del contrato colectivo de trabajo, eso sí, a mi entender, deben permanecer en manos de los juzgados de primera instancia. Pero para evitar cualquier duda, en algún momento se tiene que analizar y aclarar y establecer en forma específica y expresa cuáles son las acciones que pueden ser atendidas por los juzgados de paz, respetando también siempre la cuantía, obviamente.
Asimismo, entonces podemos decir que los contratos individuales de trabajo son en general la competencia de la Judicatura de Paz y en ella nuevamente aquellas que emanan de las pretensiones del trabajador. Porque ahí, haciendo una interpretación general, sistémica, llegaríamos a la conclusión de que es la idea en general del legislador de facilitar el acceso a justicia al sistema de administración de justicia al trabajador. ¿Por qué? Porque va a ir al juzgado de paz para peticionar sus derechos. Entonces, yo creo que este punto es finalmente el que va a determinar cuál de los juzgados es competente para las acciones que puedan promover los empleadores. ¿Por qué? Porque insistimos, y como dijo Marcelo, en materia laboral rigen principios tuitivos. ¿Y por qué esto? Porque realmente la pelea, la lucha dialéctica, como diría Alvarado Belloso, se realiza con una asimetría de poder. Siempre el trabajador está en situación de desventaja, vulnerabilidad con respecto al empleador. Por eso, cumpliendo todos estos principios, yo creo que cuando las acciones y las pretensiones a ser discutidas vienen del trabajador, entonces sería competencia de la Judicatura de Paz por esos motivos que acabas de comentar, en especial que pide expresamente la cosa reclamada. Es una de las características que necesita la demanda. Sí, así es. Y siempre que sea una acción relacionada al contrato individual, porque los trabajadores tienen legitimación para promover o solicitar la nulidad, por ejemplo, de cláusulas del contrato colectivo, si así consideran que de alguna manera afecta sus derechos. Sí. Eso sí, yo creo que debería permanecer en primera instancia porque es algo mucho más complejo de analizar, lo relacionado al contrato colectivo. Pero también hay que hacer énfasis en que el empleador no solamente tiene legitimación para promover el juicio de justificación. Recuerde que el empleador también puede promover un juicio de pago por consignación cuando el trabajador se niega a recibir su liquidación final de haberes. Entonces, y eso es un juicio bastante común también en el fuero laboral, que el empleador, para evitar cualquier reclamo posterior y el cómputo de los intereses, inicia un juicio de pago por consignación contra el trabajador y deposita en una cuenta judicial el monto de la liquidación. De esa manera se libera de cualquier obligación y en particular respecto al cómputo de los intereses. Ese tipo de acciones también yo creo que fácilmente podrían ser competencia de los juzgados de paz, porque no es un juicio que amerita un análisis muy profundo. Se analiza si efectivamente existe la obligación y nada, si el empleador acredita esa circunstancia, hace el depósito y se ordena la entrega del dinero al trabajador. Sí, y siempre tenemos que entender en general para lo que es la competencia de la Judicatura de Paz, es la cuantía. De hecho que siempre se habla de que el juzgado de paz es un juzgado en primera instancia de menor cuantía, ¿verdad? Entonces es un factor determinante y vamos a suponer si el juzgado de paz se percata que no es competente por razón de la cuantía en algún momento. ¿Cómo es el proceder ahí? ¿Cuál es la actividad? Ya entrando un poquito en materia procesal también, que después tengo un tema que quiero comentarte. Sí, no, lo concerniente a la competencia en razón de la cuantía son las mismas reglas previstas para la competencia material. Es decir, si el juzgado entiende que no es competente en razón de la cuantía, está obligado de oficio inclusive a declarar su incompetencia, y la nota diferenciadora del proceso laboral respecto al proceso civil es de que en el procedimiento laboral, cuando el juez declara su incompetencia, ya sea material o en razón de la cuantía, tiene que remitir el expediente al juzgado que considera que es competente para entender en el juicio. Esa es la diferencia con el proceso civil, que como todos sabemos, cuando el juez declara su incompetencia, debe archivar el expediente. En cambio, en el proceso laboral está previsto que el juez remita el expediente al juzgado que considere que es competente. ¿Y por qué esta diferencia? Porque justamente con esto se busca garantizar el principio de celeridad procesal,
a favor del trabajador, en el sentido de que no tenga que estar promoviendo un nuevo juicio con lo que eso implica, gastos, fotocopias, traslado, etcétera. Entonces, lo que se busca con esto es que el trabajador pueda proseguir su proceso ante el juzgado que es competente sin necesidad de estar realizando nuevos trámites o nuevas actuaciones. Genial. En materia de cuantía, ahora, porque recordemos que si es por territorio... La cuestión territorial también, eso sí, ya hay antecedentes en los tribunales del trabajo, que la competencia territorial en el fuero laboral también es prorrogable. Es decir, que si el trabajador decide u opta por promover el juicio ante un juez que en principio no sería competente en razón del territorio, y al correr el traslado de la demanda el empleador no objeta esa competencia, queda firme la competencia territorial. Totalmente. Es más, hay un antecedente de la Corte que la Corte también así entiende. Bueno, antes de ir a una pausa, mandar saludos un poco a los colegas que están mirando. El doctor Miguel Pereira, juez de paz de Ñemby, nuestro colega que estuvo hace poco aquí. También la compañera de Central, y aprovecho para todos los colegas de Central, la doctora Esther Salinas. Y para Anita, nuestra compañera de Ana Flores, jueza de paz de Guarambaré, que está de cumpleaños. Entonces, un saludo para ella y para todos los que están mirando. Algunas personas no desean que se les nombre, pero están ahí siempre atentos. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos en breve para conversar sobre cuál es el procedimiento, el proceso que se aplica en materia laboral en la Judicatura de Paz. 16:08 minutos. Les recuerdo a los colegas o a la comunidad jurídica en general, si alguien quiere comunicarse con nosotros, estamos en PS Digital para recibir a través del WhatsApp, que es el 0972-308-618. Estamos también en la plataforma digital Facebook, PDS Radio y TV Digital, y por cualquier medio que si quieren un saludo, algún comentario, alguna pregunta, en especial en el ámbito laboral, que hoy tenemos la presencia de Marcelo para explicar todo lo referente a justamente esta materia que tenemos como competencia. En la primera parte vimos en qué es competente la Judicatura de Paz, ya sea para las acciones que promueven los trabajadores, que sin dudas cuando existe una reclamación de algún monto, de algo que faltó, ya sea por un retiro justificado o injustificado, van y plantean la demanda en la Judicatura de Paz. Surge una duda por lo que establece la Ley 6059, que en el año 2018 sale, como ya hemos dicho, y ahí en uno de los artículos explica que todos los juicios que se tramitan dentro de la Judicatura de Paz tiene que ser a través del proceso de conocimiento de menor cuantía. Entonces la duda que algún colega litigante o algún magistrado plantea es cuál es el proceso que se aplica en materia laboral en el ámbito de la Judicatura de Paz. Entonces, Marce, vos, ¿qué pensás sobre ese punto? ¿Considerás que tiene que ser aplicado el Código Procesal del Trabajo o el procedimiento de menor cuantía previsto en el Código Procesal Civil? Sí, ese artículo, si no estoy equivocado, creo que es el artículo 5º o 4º de la Ley 6059. Segundo. Ah, segundo es, ok. Ese artículo efectivamente está redactado de esa manera. Es una redacción poco feliz porque pretende que se aplique el procedimiento de menor cuantía previsto en el Código Procesal Civil a todas las acciones que sean competencia del juzgado de paz, salvo que exista un procedimiento especial previsto en el Código Procesal Civil, dice la ley. Y esa redacción lo que provoca es que no se pueda, o en principio, no se pueda recurrir a los procedimientos especiales previstos en otros ordenamientos jurídicos, aparte del Código Procesal Civil. ¿Qué sucede si aplicamos a rajatabla esa formulación normativa, esa norma que está prevista en la Ley 6059? El proceso laboral, el procedimiento laboral, los juicios laborales tienen que ser tramitados por las reglas del juicio ordinario de menor cuantía previsto en el Código Procesal Civil. Pero la finalidad de crear o de establecer un procedimiento especial para determinados juicios justamente es
es a los efectos de contemplar aquellas peculiaridades que tiene ese fuero. El fuero laboral, como ya lo dijimos anteriormente, es un fuero tuitivo. Entonces, atendiendo su carácter tutelar, se prevén ciertas reglas distintas a las previstas en otros ordenamientos jurídicos, en especial distintas al procedimiento civil. Es por ese motivo que se crea justamente un Código Procesal Laboral que estipula las reglas con las cuales se deben tramitar las controversias suscitadas entre trabajadores y empleadores, porque esas reglas especiales contemplan ese desbalance o ese desequilibrio que existe en la relación laboral entre trabajador y empleador, ayudando o permitiendo de que ese desequilibrio desaparezca o se elimine en mayor medida. Entonces, si aplicamos taxativamente lo que dice la ley 6059 y aplicamos el procedimiento de menor cuantía a los juicios laborales, le vamos a estar poniendo una posición desventajosa al trabajador respecto al empleador, porque no va a poder recurrir a aquellos principios o reglas contempladas en el procedimiento laboral. Una de esas reglas sería, por ejemplo, el principio de inversión de la carga de la prueba, que no está previsto en el Código Procesal Civil. Como muchos sabrán, el principio de inversión de la carga de la prueba está previsto en el artículo 137 del Código Procesal Laboral, y lo que permite ese artículo es que una vez que el trabajador haya demostrado que existía una relación laboral con su empleador, automáticamente se invierte la obligación de probar, y el empleador es quien debe probar o demostrar de que dio cumplimiento a las obligaciones legales previstas en el Código Laboral. Entonces, una vez acreditada la relación laboral, el empleador tiene que demostrar cuáles son las situaciones que afectan. Así mismo. Y entonces, ahí radica la importancia de la aplicación del Código Procesal Laboral a los juicios laborales. ¿Cómo entonces? ¿Cuál es mi postura sobre este tema? Sé que hay... Para afianzar, quiero leer un artículo del Código del Trabajo dice, el artículo 4 del Código Procesal del Trabajo, esto afianzando todo lo que estás comentando, dice, se aplicarán las normas de este código para el conocimiento y decisión de todas las cuestiones de carácter contencioso que subsisten de la formación, cumplimiento, modificación de relaciones individuales o colectivas de trabajo. Así mismo es. ¿Y qué interpretación podemos hacer de esta manera? Teniendo en cuenta este artículo 4, podemos sostener que el artículo previsto en la ley 6059 habla en términos generales que todos los juicios que se tramitan ante la Judicatura de Paz se debe aplicar el procedimiento de menor cuantía. Entonces podemos entender que es un proceso, que es una norma general. En cambio, el artículo 4 es una norma especial en comparación a esa norma especial, a esa norma general, porque el artículo 4 establece un procedimiento particular y especial solo para los juicios del fuero laboral, solamente para los juicios laborales. En cambio, el artículo 2 de la ley 6059 establece un procedimiento para todo tipo de juicios que sean competencia del juzgado de paz. Entonces, si hacemos esa comparación entre ambas normas, podemos sostener que el artículo 2 de la ley 6059 es una norma general frente al artículo 4 del Código Procesal Laboral. Y por ende debe prevalecer la norma especial prevista en el Código Procesal Laboral. Sí, para afianzar un poquito lo que estás comentando, el artículo 2 de la ley 6059 dice: los juicios sometidos a la competencia de los juzgados de paz se regirán por las reglas del título 13º de los juicios de menor cuantía del Código Procesal Civil, excepto los juicios que tienen previsto otros procedimientos especiales por el Código Procesal Civil. Aprovecho este espacio para hacer una breve aclaración. En realidad, como está redactado este artículo 2, no tiene mucha lógica, puesto que el procedimiento de menor cuantía es un procedimiento especial. Sí. Entonces, en realidad tendría que haber sido de los juicios de conocimiento ordinario, salvo aquello. Pero bueno, la ley está de esta manera. Entonces, lo que Marcelo está explicando, esta es una norma general
para todos los juicios. En cambio, el artículo 4 habla del Código Procesal de Trabajo, Código Procesal Laboral, habla de que se aplicarán las normas de este código para el conocimiento y decisión de las cuestiones de carácter contencioso dentro de las relaciones individuales. Así mismo. Y como concluimos, según mi postura, si se concluye que el artículo 4 es una norma especial frente al artículo 2 de la ley 6.059, este artículo 4 no fue afectado ni fue derogado por esa norma del artículo 2 de la ley 6.059, porque recordarán que las normas generales no derogan a las especiales, salvo que regulen específicamente el mismo ámbito de aplicación, que no es el caso. Entonces, para mi entender, este sería el argumento para aplicar el Código Procesal Laboral en todos los juicios laborales que se tramitan ante la Judicatura de Paz. Por el criterio de especialidad. Especialidad. Entonces, también comparto y ya repasando un poco lo que comentó Marcelo, es muy importante que cuando esté en discusión derechos laborales, se tengan los principios laborales y especialmente los procesales que son intuitivos en general. ¿Por qué? Porque materia laboral es un proceso, como dijo Marcelo, protectorio, o sea que carácter intuitivo. Y si nosotros vamos a aplicar, yo creo, la verdad que es muy difícil interpretar o es muy forzada la interpretación solamente literal en este contexto, aplicar el juicio de conocimiento de menor cuantía para un proceso laboral sería como privarle de todas las ventajas que el mismo legislador, y no solamente el legislador, la Constitución, si uno lee la Constitución lo que garantiza es el derecho al trabajo y los beneficios o los derechos que provienen de ella para el trabajador. Para el trabajador. Entonces, creo que compartimos como conclusión de que se aplica el Código Procesal del Trabajo en los juicios laborales que se desarrollan en el Juzgado de Paz Laboral. Así mismo es. Tal cual. Sí, totalmente. Si adoptáramos otro criterio, así como ya lo mencionaste, le estaríamos privando al trabajador de las garantías que contempla la legislación para poder litigar en un equilibrio con el empleador. Como sabrán, algunos de los principios previstos algunos de los principios previstos en el Código Procesal Laboral son el de celeridad y el de oficiosidad. Entonces, a diferencia en el proceso civil donde prevalece el principio dispositivo, es decir, que las partes deben peticionar al juez para que el juez pueda hacer avanzar el proceso. En cambio, en el proceso laboral, el principio de dispositivo también está previsto, pero cede o prevalece el principio de oficiosidad respecto al principio dispositivo. Y ¿por qué debe prevalecer? Porque justamente a través de esa oficiosidad se busca o se pretende de que el juzgado laboral haga que el proceso laboral se tramite con una celeridad mayor para de esa manera garantizarle al trabajador que obtenga un resultado a su controversia o a su pretensión en un corto plazo. Entonces, si le privamos de la aplicación del Código Procesal Laboral, por ejemplo, le estaríamos privando del principio de oficiosidad, porque en el procedimiento civil el principio de oficiosidad, más que no existe, está muy reducido a determinadas circunstancias. Entonces, por eso es la importancia de mantener el proceso laboral, el Código Procesal Laboral, la aplicación del Código Procesal Laboral a los juicios laborales que se tramitan ante la Judicatura de Paz. Sí, además de lo que estás comentando, que ya sería ya la consecuencia, es por una cuestión legal. El artículo 4 del Código Procesal Laboral está vigente y ahí tenemos con mucha precisión de que toda cuestión que surja del contrato colectivo individual de trabajo tiene que ser en materia laboral. Nosotros somos juzgado de paz en lo laboral, o sea, aplicamos el Código Procesal del Trabajo
principalmente por el artículo 4 y después haciendo una interpretación sistémica más con todos los principios que entran a regir a favor del trabajador. Lo primero es el artículo 8, ¿verdad? Que habla del principio que cuando hay dudas en la interpretación es la más favorable al trabajador. Eso no se aplica en el Código Procesal Civil. Luego tenemos lo que estaba comentando el artículo 58, que es que el juez de oficio puede realizar las actividades que considere pertinentes para llevar adelante el proceso. Y enlazando, cuando estamos en proceso laboral, hay alguna consulta y aprovecho que mando un saludo al colega Fidelino Cáceres, juez de paz de Itá, juez de paz del segundo turno de Capiatá, cumpliendo funciones en Itá, y de Miguel Pereira, que me planteó algunas cuestiones antes del programa, que ya hablamos brevemente, que es la oficiosidad. ¿Hasta qué punto un juez de trabajo puede ejercer esta función, digamos, o esta actividad oficiosa según tu criterio, Marcelo? Bueno, la oficiosidad, para mí, el límite de la oficiosidad está siempre en la imparcialidad. Es decir, el juez puede actuar de oficio siempre que con su actuación no se vulnere la imparcialidad que debe garantizar el magistrado. Entonces, con la oficiosidad o sobre pretexto de la oficiosidad, el juez no puede suplir la negligencia o la ineptitud de las partes. Entonces, el principio de oficiosidad, es cierto, debe ser aplicado en el proceso laboral, pero teniendo siempre como límite lo concerniente a la imparcialidad. No se debe jamás interpretar o aplicar, mejor dicho, la oficiosidad como una forma de suplir la negligencia de los abogados, ni siquiera si es con la finalidad de cierta manera, de favorecer al trabajador. Entonces, para mí ese debe ser el límite, la imparcialidad. Nunca, jamás invocar el principio de oficiosidad para suplir la negligencia o la ineptitud demostrada por alguna de las partes. Anoté eso, oficiosidad hasta la imparcialidad como una barrera. O sea que si llega a este punto, entonces el juez no puede realizar actividades de oficio claro, que van digamos, poner en riesgo la imparcialidad. A modo de ejemplo, el juez puede fijar una audiencia, se frustró la audiencia de conciliación, el juez puede volver a fijar la audiencia de conciliación sin necesidad de petición de parte. Entonces, ahí yo creo que no se está vulnerando la imparcialidad, no se está favoreciendo de ninguna manera a ninguna de las partes. Pero sí, por ejemplo, si bien es cierto, hay magistrados que entienden que sí se puede, yo no comparto esa postura, que llegado a los alegatos se llama autos para sentencia y la parte actora o la parte trabajadora fue negligente en su actividad probatoria, no logró acreditar fehacientemente la relación laboral y haciendo uso de las famosas medidas de mejor proveer o de mejor resolver, recaban informes de ciertas instituciones, IPS, Dirección del Trabajo, etcétera, para tratar de alguna manera de acreditar la relación laboral y de esa manera suplir la negligencia o la falta de actividad probatoria que demostró la parte trabajadora durante el juicio. Si bien es cierto, eso cae también dentro de lo que sería la oficiosidad, para mí eso ya es entrar a suplir la negligencia que demostró una determinada parte en el proceso. Entonces, hay que analizar en cada caso y ver de qué manera esa oficiosidad va a estar siendo aplicada. Y siguiendo con el mismo tema y para enlazar con otro, en el materia laboral también existe la perención de instancia. Entonces, eso significa que puede ocurrir que ninguna de las partes insten en la instancia o no es una carga exclusiva del juez llevar hacia adelante. Por eso existe el Instituto de Perención de Instancia. ¿Cuál es la diferencia en materia civil cuando la caducidad de instancia opera y ya opera de pleno derecho y ya nadie puede revivir el proceso? En materia laboral existe la posibilidad de, entre comillas, la resurrección que se conoce como la purga laboral. ¿Podría comentar un poquito para que los colegas litigantes y magistrados
para entender de que si bien el artículo 58 establece que el juez puede realizar varias cuestiones de oficio, si existe un instituto de perención de instancia previsto en el Código Procesal del Trabajo, significa que hay cuestiones donde las partes son las interesadas para que el proceso llegue a la sentencia. Entonces, se puede revivir, entre comillas, o puede ocurrir la purga en la aprehensión o en la instancia para que no pueda llegar a la aprehensión, Marcelo. Sí, en el proceso laboral existe la figura de la aprehensión de instancia, que es similar a la figura de la caducidad que está prevista en el Código Procesal Civil. Tiene similares características, con la diferencia del plazo, que en el proceso laboral es de 3 meses, a diferencia del proceso civil, que es de 6. Pero en el artículo 218 del Código Procesal Laboral hay una aparente contradicción, porque en primer lugar ese artículo estipula de que la aprehensión opera de pleno derecho, es decir, por el mero transcurso del plazo y sin necesidad de declaración judicial. Pero a continuación, el mismo código dice que las partes, antes de consentir ningún trámite de impulso, deberán solicitar la declaración. Es decir, el mismo Código Laboral prevé la posibilidad de aceptar, tolerar o purgar la aprehensión que ya se produjo al aceptar o tolerar los actos procesales que se realizaron con posterioridad a que se haya cumplido el plazo de aprehensión. Entonces, esto es lo que se conoce en la doctrina como el saneamiento de la aprehensión o la purga de la aprehensión. Es decir, transcurrió el plazo previsto en la ley, en principio habría operado la aprehensión, pero si luego de ello se produce un nuevo acto de impulso y la parte a quien favorece la aprehensión no objeta ese acto, no plantea el incidente, porque puede objetarlo de manera expresa o tácita. De manera expresa es manifestando su disconformidad con esa actuación procesal, y de manera tácita es no promoviendo el incidente de aprehensión de instancia dentro del plazo de 3 días de conocido el impulso procesal. Entonces ahí se produce lo que se conoce como el saneamiento o la purga de la aprehensión. Esa es una diferencia con el proceso laboral, y acá justamente también ligado al tema de la oficiosidad, se da una nota peculiar. El juez puede de oficio declarar la aprehensión, al igual que en lo civil. Sí. Pero como está prevista la purga, no es recomendable que lo haga, porque existe la posibilidad de que la parte a quien favorece la aprehensión venga y sanee o tolere o acepte ese impulso procesal, y de esa manera se purga o se sanea la aprehensión. Entonces, si bien está previsto como facultad del juez declarar de oficio la aprehensión, atendiendo que también está prevista la purga o el saneamiento, lo recomendable es no hacer uso de esa facultad, al menos de forma inmediata a los días, al cumplimiento de los plazos. Miren, la obligación, según el 219, es la del actuario de informar al juez o tribunal que transcurrió el plazo, ¿verdad? Y luego el 220 dice que el juez analizará, y si se cumple con los requisitos, va a dictar resolución declarando desierta la instancia, ¿verdad? Y mandando archivar el expediente, igual que en el proceso civil. Por eso es importante lo que acabas de comentar, y siempre debido a la prudencia, ¿verdad? Si es 3 meses y 2, 3 días, no sería prudente, entre comillas, ya declarar de oficio. Ahora 4, 5, 6 meses tenemos la facultad. Claro, yo creo que teniendo en cuenta eso, la prudencia que debe demostrar el magistrado, debería guardar un plazo un poco superior a los 3 meses antes de hacer uso de esa facultad de declarar de oficio la aprehensión, atendiendo a que puede darse el caso que a quien favorece la aprehensión acepte el impulso procesal o tolere el impulso procesal, y de esa manera no se produzca la aprehensión.
Y continúa. Y continúa, el juicio continúa normalmente. Ya. Es más, no hace falta si acepta... No hace falta ningún pronunciamiento. Sí. Directamente opera por el simple hecho de hacer uso del impulso, o sea, por el simple hecho de impulsar el procedimiento y que no plantee el incidente, queda purgada la aprehensión y el proceso continúa. Un caso, por ejemplo, y en especial para los colegas litigantes, una resolución se notificó a los 5 meses. Si la persona a quien le favorecía la aprehensión se presenta y contesta o evacua, entonces él está ya consintiendo y ya sigue eso. Así tal cual. Hace poco tuve un caso de esos. El traslado de demanda fue notificado 4 meses y 2 días después de que se dictó la providencia de traslado, la providencia de tener por iniciado el juicio y de traslado de la demanda. Y la parte demandada contestó y no dedujo el incidente de aprehensión. De esa manera, aunque haya transcurrido el plazo de 3 meses y en principio hubiese operado la aprehensión de instancia, como la parte demandada no dedujo el incidente, lo consintió, aceptó ese impulso procesal y quedó purgada o saneada la aprehensión. Una diferencia, eso no ocurre en materia civil, ojo con eso. Entonces, justamente una compañera hoy estábamos conversando, se dictó sentencia, pero antes de dictar sentencia ya transcurrió los 6 meses. Después de dictado la sentencia, aparece un abogado y dice, no, juez, en aquel momento ya operó caducidad, entonces tiene que anular y retrotraer todo, y es lo que corresponde. Pero no opera esto en materia laboral, por lo que acabaste de comentar. Siguiendo con el mismo ámbito y también uno de los principios que está incluso en la Constitución, que es que el proceso laboral tiene que ser oral. Y aprovecho la consulta para hacerte mención de que estás cursando una maestría en España con respecto a lo que es materia laboral y seguridad social. Me estabas hablando de los procesos, cómo son ahí breves, orales. ¿Consideras que nosotros en la Judicatura de Paz podríamos aplicar, trabajar estos principios y si sería útil para resolver casos como, por ejemplo, ya sea que termina el contrato de trabajo y alguien quiere percibir algún derecho que es irrenunciable? Sí, de hecho, la Constitución Nacional, así como mencionás, prevé la oralidad en el proceso laboral. Hoy en día ese mandato constitucional se aplica en forma parcial al proceso laboral. Hay ciertas etapas y ciertos actos del proceso que se realizan de manera oral, pero no la totalidad. Entonces, yo sí creo que la oralidad correctamente aplicada puede significar una mayor celeridad para el trabajador al momento de exigir o reclamar sus derechos. Pero obviamente, además del cambio legislativo que necesariamente debe darse, también debe ir acompañado de un cambio, o mejor dicho, debe ir acompañado de la infraestructura y también del suficiente equipo humano para poder poner en práctica eso. La oralidad, a modo de comentario, en España los juzgados no se denominan juzgados en lo social porque los juzgados en lo social atienden cuestiones laborales y de seguridad social. Son juzgados que atienden no solamente las cuestiones relacionadas a la relación propiamente laboral entre empleador y trabajador, sino también atienden todas las cuestiones relacionadas a la seguridad social, que sería en nuestro país sería el Instituto de Previsión Social. Entonces, los juzgados sociales o en lo social en España, cuando entienden en cuestiones relacionadas como por ejemplo el despido injustificado, el procedimiento es básicamente oral. Ellos tramitan este procedimiento a través de un juicio oral. La única etapa que es escrita es la etapa de la presentación de la demanda. La demanda se presenta electrónicamente, así como acá con el expediente electrónico, se presenta electrónicamente y se corre el traslado a la parte demandada y la parte demandada en el juicio oral tiene que contestar la demanda. Como el interdicto nuestro. Parecido al trámite del interdicto. Y en la misma audiencia, sin existir ningún tipo de interrupción, se ofrecen las pruebas, se producen las pruebas
y todo se hace en el mismo acto, no en ningún momento se corta. Como, Todo no, es como nuestro en viol- el interdicto. así No, que- como violencia doméstica tenemos. también. Y a continuación se cierra la etapa probatoria, las partes pueden hacer sus alegatos finales y a continuación ya queda para sentencia definitiva. Entonces, el juez tiene la facultad de dictar la sentencia en ese mismo acto en forma oral y se le concede un plazo de 10 días para dictar la sentencia en formato escrito, en formato papel. Entonces, ese procedimiento, lo que se busca con ese procedimiento oral es garantizarle una mayor celeridad al trabajador al momento de resolver las controversias que se susciten en la relación laboral. Pero para poder hacer en la práctica eficiente ese procedimiento, obviamente se va a necesitar mayor infraestructura, más juzgados, porque lo que sucedió o lo que sucede hoy en día en España es que los juzgados laborales, también los juzgados en lo social, están saturados. ¿Por qué? Existen pocos juzgados y se presenta la demanda y te fijan audiencia de juicio oral para un año después. O sea, el trabajador tiene que esperar un año para ir a juicio oral. Sí, las mismas Entonces, cosas. al final es lo mismo otra vez. Pero eso se resuelve a través de la creación de más juzgados. Que es lo que nosotros necesitamos Que también. es también lo que nosotros necesitamos. Tanto como juzgado paz como primera instancia. Yo creo que en todas las instancias la escasez de jueces y de juzgados es el principal problema de la morosidad. Es más, porque realmente los magistrados, yo creo que en todas las instancias, en su gran mayoría, tratan de dar una respuesta eficaz y eficiente y en tiempo a los justiciables y a los abogados. Pero materialmente no es posible debido justamente a la escasez de jueces, a la escasez de funcionarios que colaboren y a la escasez de equipo de infraestructura. Entonces yo creo que la morosidad va a mejorar, o sea, se va a poder eliminar el día que podamos acceder a mayor presupuesto, mayores equipos, infraestructura, equipos, recursos humanos, para poder dar respuesta a todos los pedidos, a todas las pretensiones que se nos presentan. Sí, totalmente. Y además, dar, no sé si participación o mayor andamiaje a las otras formas para terminar el conflicto, oficina de mediación, porque ir al juzgado, una cuestión litigiosa, generalmente lleva un tiempo, ¿verdad? Y algunas veces no es que uno no quiere, sino es imposible cumplimiento por todo lo que tenemos para el efecto. Quiero mandar un saludo a los colegas que están siguiendo. Nelson Piris, juez de Altos, nuestro querido arquero de fútbol. También están ahí, veo Majo Florentín, el colega Riveros, Vilma Ayala, la jueza de Yatatau, Itapúa. Sí, Vilma. Sí, hoy me comentaste que estuvo Silvio por visitar. Silvio estuvo visitándome para hacer algunas consultas, justamente de temas laborales. Totalmente. Sí, estuvo de visita el doctor Silvio y tuvimos una amena charla sobre varias cuestiones que atañen a la Judicatura de Paz. Sí, total. No sé si una pausa o ya nos vamos. ¿Ya está? Genial. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación, en especial al presidente, como siempre digo, al doctor Coene. Hoy nos cupo realizar este programa con Marcelo. Y genial, cualquier momento estaremos nuevamente repitiendo de que es un espacio que la AMJP le otorga a todos los socios en general, y yo hago la invitación en particular para el estamento de la Judicatura de Paz para poder venir a conversar sobre algún tema de nuestro interés. Marcelo, no sé si querés redondear con algunas ideas con respecto a este foro que es tan cercano a tus afectos por tu familia y por todo lo que en sí estás estudiando. No, nada más que tratar de incentivar a los colegas de que estudien o se capaciten en este ámbito. Puede parecer un poco complicado, pero en realidad no lo es. Al contrario, es un fuero muy, muy interesante. Es un fuero que tiene sus peculiaridades, pero que
dentro de esas peculiaridades uno puede encontrar cierta satisfacción porque el resultado en la mayoría de los casos es para ayudar a una persona que realmente está necesitando. Y en cuanto a la Judicatura de Paz, lo que puedo decir es de que gracias a la ley 6059, con esta ampliación de la competencia y de la cuantía, se le permitió o se logró darle al trabajador un mayor acceso a la justicia, porque el trabajador ya puede hacer valer sus derechos laborales ante el juzgado de su domicilio, ante el juzgado más cercano a su domicilio. No tiene más que estar trasladándose varios kilómetros para hacer valer sus derechos laborales. Entonces, yo creo que la ley 6059 y también las otras que ya dieron competencia en fuero laboral a los juzgados de paz fueron más que beneficiosas para los trabajadores. Genial. Y bueno, la verdad que la ley 6059 nos dio esa posibilidad. Hace unos días cumplió 5 años el primer lustro de vigencia y hoy estamos en una tarea, digamos, para ver si se puede introducir algunas modificaciones o en todo caso hacer una modificación y una ley sustituta para acordar y finiquitar ciertos puntos que hacen a ella. Entonces, muchas gracias a todos, nuevamente a la radio por el espacio, a la asociación y Dios mediante nos vemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Faltan 11 minutos para las 17 horas. Esto es el radar de la AMJP, una visión de la justicia desde adentro. Hace instantes estuvieron con nosotros los jueces de paz, el doctor Blas Figueredo y el doctor Marcelo Centeno, de la Judicatura de Paz, hablándonos de un tema muy, muy interesante sobre la situación del tema laboral en la Judicatura de Paz. Era algo que yo tampoco no sabía. Yo estoy aprendiendo muchas cosas en estos casi 2 años que estoy acá en este programa de la AMJP. Bueno, estamos en comunicación con una compañera, agente fiscal. Ella es de Coronel Bogado, pero es agente fiscal en Encarnación. Querida Zulma Elizabeth Britos Coronel, ¿cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Tanto tiempo, qué gusto conversar. Bienvenido a este programa que es de la ASO de Magistrados. Gracias, muy amable del espacio. Bueno, doctora, yo sé que usted en este momento te estoy agarrando, estás de turno, estás ahí en la zona del puente San Roque. ¿Qué estás haciendo en este momento, doctora? Bueno, antes que nada, mi unidad está de turno y habíamos recibido una denuncia en cuanto al paso fronterizo, a los adelantamientos indebidos que se está dando, que eso genera mucha indignación a las personas que están formando la fila para cruzar. Algunos mencionan que están 5 horas, 6 horas. Entonces, estamos aquí presentes para presenciar directamente cuál es el problema que se suscita aquí. Bien puedo decir, por la hora que estoy acá, que realmente la gente es muy respetuosa, tanto como los paraguayos como los argentinos. También los mismos argentinos manifiestan de que le piden coima para el cruce. Entonces, ante eso le instamos a que no tiene de por qué dar coima y que si lo da ellos mismos están propiciando para eso, ¿verdad? Entonces, desde que estamos aquí, no es por nada, pero hay un orden, o sea que se necesita la presencia de autoridades aquí y a partir de ahora vamos a estar trabajando con las instituciones como municipalidad, gobernación, para ver qué solución le damos a este tema, porque Encarnación necesita de los turistas, ya que es una zona netamente comercial, y entonces, ante la indignación ciudadana, como Ministerio Público sabemos, somos entes preventivos, pero también nos aqueja la problemática de la sociedad, por lo que dijimos que sí a estar presente a este lugar para ver qué solución dará la gente. Doctora, es un problema de mucha data, de hace muchos años y no se está solucionando, porque realmente lo que usted dijo es muy cierto, doctora. Encarnación necesita del turismo. Así mismo, es un problema que es de larga data y cada vez más crítica la situación, y entonces esto
Si es que no se controla, esto es, mira, Un caos. lamentable, es un caos. Es un caos. Lastimosamente nuestra gente, y tanto los que vienen de allá, se lo entiende, se le comprende la premura de retornar a su país. Entonces eso se vuelve insostenible. La impaciencia, la tolerancia, entonces por ahí viene el adelantamiento indebido, el pago de coimas, y un sinfín de problemas. Qué pena. Bueno, doctora, a otro tema que también quiero tocar con usted, ya que usted está también ahí en el puente. Tengo entendido que usted y su equipo, ¿verdad?, de la unidad fiscal, logró una condena, un castigo ejemplar, doctora. Cuéntanos un poco de eso. Justo esta semana estuve con los juicios orales. Se llevó a cabo 3 juicios orales de abuso sexual en niños. En uno tuve una condena de 5 años, ya que era la pena prevista para el hecho del artículo de la ley vieja, por decirlo así, ¿verdad? Sí, correcto. Claro, y después por la modificación también de la ley, tuve una condena de 17 años. Inclusive la niña se había retractado ante la Cámara Jefe, pero ante las innumerables pruebas ofrecidas, y se pudo obtener esa condena. Y hoy fue mi último juicio, donde obtuve una condena de 12 años, abuso sexual en niño también. Usted es fiscal de la niña, doctora, ¿verdad? No, estoy en lo penal. Ah, en lo penal, claro. Y Sí. se está dando mucho este tipo de denuncias en Itapú, en la zona, doctora Zulma. ¿Cómo? Se están dando mucho estas denuncias de abuso. Ha aumentado mucho. Sí, ha aumentado bastante, tanto el abuso como la violencia familiar. De 20 denuncias que te pueden entrar, por decir un número, ponerle casi la mitad a abuso y violencia. Esos son los delitos que más se dan. Si no me equivoco, y ya de acuerdo a la experiencia que hemos hablado, tanto con defensores como también colegas suyos de acá de la capital, de Central, de otros lugares, las personas condenadas son del entorno familiar, ¿verdad? Del entorno familiar, Ahí está. padrastro. Mira, imagínate, doctora, eso es lo más triste, ¿verdad? Sí, así mismo. Querida Zulma, te tuteo porque nos conocemos hace muchos años, le tengo un gran aprecio a tu familia. Y realmente, qué triste, ¿no? La misma cosa me dijeron acá tus colegas, me dicen JJ, increíble, hermanastro, padrastro, tíos, abuelos, son siempre los que están cometiendo estos abusos, doctora. Así mismo, el entorno. El entorno. Qué pena. Bueno, doctora Zulma, mira, gracias por tu tiempo, felicidades por el trabajo que estás haciendo ahí en tu unidad fiscal con estas condenas ejemplares, ¿verdad? De gente que realmente cometió delitos, ya la justicia los condenó. Y bueno, vamos, yo sé que estás ocupada, no quiero molestarte mucho en tu trabajo ahí en el Puente Remanso, Puente San Roque González de Santa Cruz. Así que un fuerte abrazo, doctora, gracias por tu tiempo, felicidades por el trabajo. Gracias a ti, muy amable, Y gracias. mi saludo a la familia. Gracias, muy amable. Usted está escuchando PDS. De esta forma conversamos con la agente fiscal penal de Encarnación, Zulma Elizabeth Britos Coronil, dando a conocer lo que en este momento ella está haciendo con su unidad fiscal en la cabecera del Puente San Roque, los eternos problemas que están teniendo tanto la gente que quiere entrar a Paraguay y la gente que quiere ir a Posadas. Y se habla de coima para adelantamiento, bueno, todo un problema que hasta ahora no se soluciona. Candela, tenemos ahí los videos que duran 1 minuto cada uno. Es un video que nos hizo llegar ayer, ayer a las 13 horas de nuestro país. Los magistrados de Buenos Aires se manifestaron frente al Poder Judicial de Argentina, protestando por la injerencia política en las decisiones. Encabezó este mitin el propio presidente de la Federación de Magistrados y Funcionarios de la Argentina, el doctor Marcelo Gallo Tagle, que también es el primer vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados.
Ya no tenemos tiempo para hablar con él, pero sí tenemos los materiales exclusivos que el radar va a dar a conocer ahora. Duran 3 minutos nada más, pero son los momentos más importantes de esta manifestación, de este problema que también están atravesando los magistrados de la Argentina con relación a la injerencia política en sus fallos. Escuchamos al presidente del gremio y vicepresidente de la FLAN, el querido amigo Marcelo Gallo. Aquí para proclamar algo que todos nosotros sabemos, todos deberían saber y acatar, sin distinción de ideologías. Sin un poder judicial independiente no hay república. Sin división republicana de los poderes independientes no hay democracia. Los jueces, al desempeñarnos como tales, no somos amigos de nadie, sino súbditos de la Constitución. Siempre que resolvamos alguna cuestión, nuestra decisión va a agradar a unos y desagradar a otros. Esto no nos transforma en instrumentos partidistas de personas o interés alguno. Pretender descalificar estas decisiones por el desagrado que puedan generar en algunas personas o grupos de interés no es más que una muestra de la vocación de cambiar el sistema republicano y democrático por uno autoritario. Es simplemente una obviedad, una redundancia. Prácticamente no pasa una semana sin que tengamos que expresarnos respecto de distintos ataques que sufre el Poder Judicial de la Nación intentando socavar su independencia. Sin un Poder Judicial independiente no hay república. Sin división republicana de los poderes independientes no hay democracia. Así que consolidando la libertad e independencia del Poder Judicial vamos a fortalecer la república y la democracia. Sepan, por si no se han dado cuenta, que no nos van a vencer en esta lucha. ¿Terminó? Los 3 videos. Tenemos uno más, tenemos otro video. Acabamos de concluir este encuentro. Yo creo que la convocatoria fue muy exitosa. Hemos logrado una convocatoria donde la gente ha venido a acompañar este lema que era sin independencia no hay justicia, donde lo que estábamos reclamando era justamente esto, el respeto por la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y ser coherentes con este festejo que tanto se declama de 40 años de democracia. Ese respeto por 40 años de democracia implica necesariamente también cumplir con la Constitución Nacional. Y dentro de la Constitución Nacional lo que estamos viendo es que están queriendo llevar por delante la Constitución, avasallando esos principios que nos llevaron a esta convocatoria. Creo que la gente demostró estar conteste y conforme con este encuentro y lo que estábamos defendiendo. Declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Argentina y vicepresidente primero de la Federación Latinoamericana de Magistrados, el doctor Marcelo Gallo Tagle. De esta forma tenemos estos materiales exclusivos que nos hizo llegar el mismo doctor Gallo aquí a nuestro programa del radar de la AMJP. Hemos querido conversar con él, pero ya la próxima semana vamos a estar charlando con él porque la situación en Argentina es crítica desde el punto de vista de la injerencia política a nivel país. Candela, nos vamos. Candela estuvo en los controles, gracias también a... ¿Hoy tenemos cumpleaños? Sí, acá están. Acá está, ahí en nuestro... Hoy están de cumpleaños nuestros queridos socios, la doctora Mirta Elena Osuna de Casal, socia adherente, la jueza de paz de Guarambaré, Ana María Flores Ferrari, el juez civil y comercial de San Lorenzo, César Manuel Godoy Morales, la juez penal de garantías de Guairá, el juez penal, mejor dicho, perdón, Rodolfo Marcelo Ramírez Ortiz, la camarista electoral de Asunción, Lilian Lorena Rojas de Cardoso, y la jueza penal de Filadelfia, Boquerón, Shirley Patricia Romero Villalba. Para todas estas personas, muchas felicidades.
Hoy estuvo también con nosotros Celsa en la producción, en la conducción, Candela en los controles. Nos vamos. Esto ha sido el radar de la AMJP, una visión de la justicia de adentro. Cuando son exactamente 5 de la tarde, 3 minutos. Buenas tardes, permiso.